Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, vamos a buscar el decreto. Buenas noches. ¿Qué tal, Luján? ¿Cómo están? ¿Cómo anda bien? Luján? ¿Cómo andan? Hola. Bueno, todo bien, por suerte. Vamos a empezar hoy. Procedimiento administrativo. Hoy es martes, miércoles, jueves, vamos a dar procedimiento administrativo. Después el viernes, el profesor Pinto va a saltear un tema, va a empezar a dar inconstitucionalidad, que le va a llevar la clase del viernes y algunas clases de la semana próxima. Y después nosotros reenganchamos con procedimiento. Había hecho un esquema de clases. Yo le di la fecha de los parciales a ustedes. No. No, profesor. Entonces lo pensé. Estoy organizando un poquito la tarea anual. Y puse como fecha del último parcial el jueves 27 de noviembre. Ya lo pueden anotar si quieren. Perdón, profe, ¿qué fechas dijo? Jueves 27 de noviembre. Último parcial. ¿Y el primero, profesor, perdón? Sí, el primero, déjame ver. Agosto, septiembre. Del 8 al 12 de septiembre no hay clase porque hay exámenes. El viernes 10. ¿Prefieren un viernes o un martes el parcial? ¿Es por la plataforma? Sí, después les voy a decir cómo es, todavía no lo resolvimos. Va a ser por la plataforma, sí. Yo prefiero un viernes, profe. Martes. Un viernes, profe, un viernes. A mí Bueno, me sirve mucho más un viernes 10 de octubre. Viernes. Viernes 10 de octubre, primer parcial. Después le damos los temas. Perfecto, Profesor. gracias. El Bien, jueves 9 no hay clase. Profesor, Vale. disculpe. Seguro que es el jueves 27 el final, porque yo justo el 28 había pensando que terminaba ese día las clases, postergué un viaje que lo iniciaría ahora, sí, en realidad, pero tengo miedo que se cambie por algo después, es seguro. Y claro, pero ¿por qué lo vamos a cambiar? No, por las dudas, porque yo lo había dejado de lado por eso, pensando que el último día de clase era el 28, y la verdad me da una buena noticia si es el jueves 27. Si es el jueves 27. Genial, gracias. Y ahora que tenés el viaje no lo cambiamos por nada. No, pero no, obviamente lo había ya había cancelado, pero bueno, ya está. Jueves 27, último parcial. Eduardo, Viernes 10 de octubre, primer parcial. Después le digo los temas. Eduardo, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal, Ismael? ¿Todo bien? Bien. Yo tengo, capaz que estoy errado, yo tengo que los jueves tenemos clase hasta el 6 del 11. ¿Hasta el 6 de noviembre solamente? Yo tengo marcado... Eso lo vi. Y bueno, si es así, no sé, no vi eso que había clase hasta el 6 de marzo, hasta el 6 de noviembre. Dice acá en la grilla, es martes y viernes del 5 del 8 al 28 del 11 y jueves del 7 del 8 al 6 del 11. No sé el resto si tiene lo mismo marcado. Sí, creo que es así. Está bueno, eso lo vemos entonces. Así que... No es por arruinarle el viaje a la que justo se iba, que justo lo había solucionado. ¿Pero qué te cambia eso, esa fecha? ¿Qué nos cambia?
que no podríamos tener el último parcial el jueves 27, pues no tenemos clase los jueves. Qué feo. La última clase, chicos. Igual lo hacemos el jueves. ¿Y cuándo es la última clase del jueves? ¿El curso cuándo termina? Sería el martes 25, El entonces. 28, creo. El martes no. El 25 o el 28. El martes 25, entonces. Gracias. Martes 25, último parcial y último día de clase. No me odie, no me odie. Por lo tanto, el jueves 20 tampoco hay clase. No tenía eso. Me decís que en noviembre los jueves no hay clase, me dijiste, Ismael. A partir del 6 de noviembre, los jueves ya no hay más clase. Entonces el jueves 13 de noviembre y el jueves 20 de noviembre no hay clase. Ahí va. Buena Profe, perdón, recién me sumo. ¿El primer parcial entonces cuándo sería, perdón? El primer parcial. Viernes Sí. 10. El 10 de octubre. El viernes Perfecto. 10 de octubre. Gracias. Exactamente. Profe, y respecto de la modalidad, ¿ya se sabe algo? Eso después les digo. ¿Cómo va a ser? Bien, gracias. Y bueno, y tengo la clase que da el profesor Pinto, que ya la tengo acá. Después voy a ver alguna clase más que van a dar integrantes del equipo. No, había pensado hoy, para terminar con el tema de situaciones jurídicas, ver que les había dicho que tenía idea de ver alguna sentencia del Tribunal de lo Contencioso donde hablaran de situaciones jurídicas. Pero prefiero hacerlo eso cuando lleguemos a la acción de nulidad. Porque además vamos a tener que dedicar algunas clases a la acción de nulidad, o sea, siempre le dedicamos, pero este año es especial porque, como ustedes saben, hay un código contencioso anulatorio nuevo. Pero además hay juzgados en lo contencioso administrativo de primera instancia que ya están funcionando. Y eso lo vamos a tener que dar también. Curiosamente, en una ley de presupuesto, una ley de rendición de cuentas del año 22, se aprobó la creación de juzgados letrados de primera instancia en lo contencioso anulatorio, no en lo contencioso administrativo que ya existen. Y se aprueba el código ahora, que empezó a regir en febrero del 25, reconociendo la existencia de esos juzgados que fueron creados en agosto del 24. Está todo un tema. Seguimos al contencioso administrativo, porque le vamos a dedicar un poco más de atención que lo que hemos dedicado a cursos anteriores. Primero porque es un contencioso nuevo, que tiene algunos cambios con respecto al contencioso anterior. Para ustedes no afecta mucho porque ustedes ya lo van a estudiar como lo nuevo, no lo estudiaron con lo anterior, pero sí dieron en procesal el proceso contencioso anulatorio desde el punto de vista procesal con el sistema anterior. Entonces, ahora, con este nuevo régimen tenemos que tener en cuenta que eso cambió, que hay juzgado de primera instancia en temas que el contencioso anulatorio, no digo que no los atendiera, pero porque todos los actos administrativos casi todas podían ser objeto del contencioso anulatorio, pero yo diría que hay temas menores que ahora van a una primera instancia y el Tribunal de lo Contencioso queda como tribunal de apelaciones. Entonces está bastante complejo eso. Complejo para nosotros, no solamente para ustedes. Entonces, la idea que me había hecho es decir, bueno, vamos a tener una reunión
una reunión para ver situaciones jurídicas subjetivas. Prefiero en cada tema que vamos a dar, recursos, acción de inconstitucionalidad con Pinto, volver al tema situaciones jurídicas subjetivas. Con sentencias, ya no con teoría ni doctrina. La sentencia de la Corte que admitió la acción de inconstitucionalidad por este motivo. Sentencia del tribunal que admitió la acción por este otro motivo, etcétera, etcétera. Igual tenemos tiempo para dar todo y en forma correcta. Bueno, vamos a empezar a hablar de procedimiento administrativo, que básicamente para dar procedimiento administrativo yo diría que material, el decreto. Con el decreto, a mi vista y paciencia, ustedes les debería ir bien con el tema de procedimiento administrativo. Nosotros siempre damos derecho positivo y bibliografía. Bueno, como ustedes saben, y si no saben, se van a enterar ahora, pero creo que saben, el procedimiento administrativo era en el Uruguay, de hace muchos años atrás, por lo menos hasta el año 91, era un procedimiento que estaba muy disperso. Yo cuando era estudiante, no hablo en plural porque no hay nadie de mi generación acá, era complicado estudiar esta materia porque teníamos como libros sueltos que ya no existen, donde se estudiaba, si bien había un procedimiento, yo diría común, estaba el decreto 670, había decretos de la época del proceso militar, del año 73, 76, pero el procedimiento administrativo era algo que estaba muy disperso, entonces yo diría que cada ministerio tenía como su procedimiento, cada persona pública tenía su procedimiento administrativo. Era una época también que el Estado, yo diría el gobierno, por decirlo más precisamente, era más pequeño que ahora y abarcaba menos áreas. Después ustedes saben que por una corriente, yo diría, mundial, y también que tiene que ver con la filosofía del Estado, etcétera, etcétera, algo que va y viene en la historia de la humanidad. Los Estados son un Estado absolutamente casi prescindente de una cantidad de cosas. Después, con el correr de los años y teniendo mucho en cuenta las ideologías políticas y las filosofías políticas, los estados involucran una cantidad de temas. Después otros se retiran de una cantidad de temas. Bueno, yo diría que los estados en el mundo hacen como una especie de vaivén. El Uruguay acompaña ese vaivén con un poco más de estabilidad. No es un país demasiado... Es decir, si bien hay ideologías políticas, no es un país que tenga demasiada ideología política, que eso refleja muchas veces la actividad estatal. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay muchos países, o había, no sé si ahora hay tantos, pero hubo un momento en la humanidad, en la década del 90, sobre todo, anterior al 90, pero la década del 70, 80, 90, donde muchos países el Estado se metía en todo. O sea que el Estado era un actor principal. Eso fue producto de la evolución. En otros países el Estado era algo subsidiario, y eso tiene que ver también con las ideologías. En América Latina también pasó lo mismo, porque forma parte del planeta, pero lo cierto es que el Estado ha tenido cada vez más presencia y según la ideología política. Cuando me refiero a que Uruguay no tiene una ideología política, me refiero a que el Uruguay no tuvo un sistema comunista, ni un sistema socialista, ni un sistema liberal. Es decir, Uruguay no tuvo nunca un sistema puro desde el punto de vista ideológico en su gobierno. Bueno, malo, regular, a nosotros no nos interesa eso, pero yo diría un sistema puro o casi puro, como si tuvieran otros países del mundo, donde había países ultracapitalistas, comunistas, donde todo era del Estado, hasta las tiendas.
socialistas, es decir, fueron como experimentos jurídicos, políticos, que se reflejaban en el accionar de los gobiernos. El Uruguay se mantuvo ahí un poco pellizcando de todos lados, pero nunca entró, no se lo puede poner en ningún momento de la historia, por lo menos reciente, como que Uruguay encaja dentro de esos sistemas que ya casi son históricos, porque casi todos esos sistemas han desaparecido desde el punto de vista puro, y hoy hay una gran dispersión y un gran entrevero en lo que refiere a los gobiernos y sus ideologías. Pero esa era la realidad, para bien y para mal, para unos y para otros. Y Uruguay era parte de ese sistema. Entonces, un gobierno que sí tenía participación en actividades, pero no tanta intromisión como empezó a tener después con el correr del tiempo y con que la administración pública se fue perfeccionando. Yo diría profesionalizando. La función pública cada vez exige más conocimiento, más preparación, más aptitud. Cuando de pronto, muchos años atrás, no sé, 40 o 50 años atrás, era algo como una alternativa, yo diría, la función pública era una alternativa no demasiado pretendida. Con esa realidad del progreso ideológico en lo que tiene que ver con la función de los gobiernos, la actividad que desarrollaban distintos estados, la identificación absoluta de gobiernos con ideologías, y para llevar adelante sus ideologías necesita un aparato burocrático, estatal, que le permita hacerlo, que Uruguay nunca estuvo en esa situación, según mi concepto, pero lo que sí, Uruguay entró, como todos los países, yo diría, en el avance del tema de la administración pública. Incluso hay autores que hablaban de la privatización de la cosa pública o de la publicación de la cosa privada. Es decir, como que, incluso me acuerdo de una frase de los profesores de Derecho Administrativo de hace años atrás que decían la fuga del derecho administrativo o la fuga del derecho privado, una imagen media conceptual ahí, o el ingreso del derecho público en una cantidad de actividades. Eso nos ha llegado hasta hoy, en el cual Uruguay tiene una gran estructura pública o semipública que es impresionantemente compleja. Entonces ustedes tienen, lo tiene Uruguay con los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial, los llamados órganos de control constitucionales, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los gobiernos departamentales, 19 gobiernos departamentales, ahora 140 municipios, juntas locales autónomas, empresas públicas de carácter comercial, industrial, bancaria, social, en el Uruguay, personas de derecho público no estatal, no sé, estructuras semipúblicas o semiprivadas, que la gente que trabaja no son funcionarios públicos, pero reciben rentas del Tesoro Nacional. Entonces, las propias cajas de jubilaciones, paraestatales me refiero, los actos administrativos, los actos, entre comillas, administrativos, los actos de las personas de derecho público no estatal, que son 50 más o menos en el Uruguay. Entonces, con toda esa inmensa estructura, era necesario tener una especie de código de procedimiento administrativo. No sé, parecía algo necesario como se dio cuenta la sociedad uruguaya que era necesario tener un código contencioso anulatorio, y se aprobó, como ustedes saben, hace unos pocos meses. Es decir, que como que la sociedad desde el punto de vista jurídico va como detrás de la necesidad.
aparece la necesidad, y es lógico, y luego aparece la solución teórica. Es así que en la Constitución del 67, nuestra última Constitución y la vigente, es la primera Constitución donde aparece la planificación estatal. O sea, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se inventa ahí, que también tiene que ver con una época donde los estados planificaban el presupuesto por programa, el presupuesto quinquenal de gobierno por programa y por esto, que es lo que tenemos ahora. Todo eso aparece ahí. Y bueno, y se cree necesario, con buen criterio, me parece a mí, crear un servicio civil. Un servicio civil que tenía tenía y tiene como objeto profesionalizar la función pública. Ese servicio civil que se previó en la Constitución, como el constituyente ha previsto otros organismos, que mandata al legislador para que lo cree. El servicio civil se crea en la década de los primeros años del 70. Ahí viene, bueno, un parate porque viene el gobierno militar y tiene como un resucita, para usar un término religioso, en el primer gobierno del doctor Sanguinetti. Pero cuando se crea el servicio civil, hay una gran discusión, en parte tal vez confirmando algo que yo digo, pero no quiere decir que sea así, que nuestros gobiernos anteriores, incluso nuestros constituyentes, tenían como un especial cuidado por la cosa jurídica, que en mi concepto ahora se ha perdido desde hace muchos años. Entonces, para colocar el servicio civil donde está colocado desde su origen, que es en la Presidencia de la República, hubo discusiones eternas, talleres, eventos académicos, en el cual se llamaban las cátedras que hicieran a que se discutiera si se podía incluir en la Presidencia de la República una oficina que no estaba prevista en la Constitución. En la historia del servicio civil están todos esos antecedentes. Entonces, consultando y bueno, y dando distintas opiniones, como a veces se dan ahora, no sé, si tiene que ser un servicio descentralizado, si tiene que ser un ente autónomo, el servicio civil, si tenía que estar en la presidencia, no podía estar en la presidencia, exactamente. Bueno, una gran preocupación jurídica. Por ese cuidado que había de la cosa, como digo, cosa en el sentido del derecho romano, no cosa en el sentido de objeto, de utensilio. Se lo entrecortó un poquito. Bueno, no digo que digo cosa, pero que no interpreten que digo cosa como algo desechable o como un utensilio, sino que lo digo en el sentido de que lo decían los romanos cuando trataban de definir el derecho público del privado. Ya Ulpiano arrancó hace cientos de años con esa preocupación. Lo cierto es que con esa realidad, con el gobierno cívico-militar que duró 15 años, que causó muchos desórdenes administrativos, algunas cosas trató de ordenar, otras trató de desordenar. Lo cierto es que en el año 1990, el gobierno uruguayo le encarga a la Oficina Nacional del Servicio Civil, que es una oficina muy importante, que trabaja muy bien hasta hoy, a los abogados, yo diría a la jurídica, que armaran un procedimiento administrativo. El pedido fue, como quien dice, hagan un código de procedimiento administrativo. Entonces, en aquellos años se discute todos los procedimientos administrativos que había vigentes en el Uruguay. Se llega a la conclusión de que no se podían unificar casi todos, pero no todos. Había materia muy particular que era imposible ponerla en un procedimiento único. Después había profesiones o actividades que por su perfil
no podían estar en un procedimiento administrativo común, pero haciendo todo ese esfuerzo, digamos, teniendo en cuenta toda esa realidad, el servicio civil redacta una especie de procedimiento administrativo, que es el actual decreto 500/91, con algunas modificaciones que tuvo en tantos años de vigencia, y se plantea la situación de si mandarlo como un proyecto de ley al Parlamento o aprobarlo por decreto. Claro, enviarlo como proyecto de ley al Parlamento era una decisión política arriesgada, en el sentido que el Parlamento, por naturaleza, le iba a llevar mucho tiempo a aprobar ese código de procedimiento administrativo. Ustedes piensen que de la cantidad de códigos que tiene el Uruguay, que tiene algunos códigos, el primer código que en el Uruguay se redactó en una democracia fue el Código General del Proceso. Todos los antecedentes de códigos del Uruguay eran de épocas de la dictadura. ¿Por qué eran de época de la dictadura? Porque no había parlamento. Entonces, la discusión parlamentaria, se imagina el Código Civil, 2.400 artículos, casi una obra maestra del derecho, si tuviera que ser tratado en un parlamento, con gente que la mitad no tiene ni idea de lo que es una norma jurídica, o más de la mitad, y con otros que tienen idea, pero que capaz que tienen mucha ideología, entonces la ideología supera lo jurídico. Y esa fue un poco la explicación, que el Código Civil fue producto de la dictadura de Venancio Flores, que se lo encargó a Tristán Narvaja, y después La Torre le encargó el Código Rural, y después Terra encargó el Código Penal, y Valdomir encargó otro código, y todos los dictadores fueron encargando códigos, y tal, como todas las cosas del gobierno de facto se hacían, pero curiosamente se hacían bien, porque se encargaban a personas con conocimiento. El primer código que se aprueba en una democracia es en el gobierno del presidente Sanguinetti, en el año 87, el Código General del Proceso, muy buen código, que cambió radicalmente el proceso civil, pasó de la escritura a la oralidad y otras cosas más, y está vigente hasta hoy. El segundo código de la democracia es el Código de Contencioso Anulatorio. Pero ahí se tomó una decisión curiosa de decir a la Facultad de Derecho y al Colegio de Abogados y al Tribunal de lo Contencioso, hagan un código y mándenlos, no, que nosotros lo que hacemos es, se lo mandamos a todos los legisladores y le decimos que no pueden abrir la boca, que lo tienen que votar. Prácticamente fue así. Entonces, claramente se aprobó con esas condiciones. Por suerte. Entonces, ante esa disyuntiva, el gobierno de la época dice, no, vamos a hacerlo por decreto. Con las dificultades que tiene un decreto. Que las dificultades son obvias, ustedes las saben, que es el ámbito de aplicación. El decreto es una norma jurídica que no es que sea de inferior jerarquía, pero tampoco es la norma máxima. Entonces su obligatoriedad y su aplicación no es tan sencilla. Pero el gobierno de esos años, con buen criterio, al final del decreto, o sea, lo aprueba por decreto, y al final del decreto, esto empezó a regir en el año 91, pusieron un artículo un poco curioso, donde yo diría que era, en el buen sentido, porque fue simpático, era como una amenaza encubierta.
Entonces, ese artículo, que es el último, dice, empezamos por el final, pero dice las normas del presente reglamento se integrarán recurriendo al fundamento de las reglas de derechos análogas, a los principios generales del derecho, a la jurisprudencia y a las doctrinas generalmente admitidas, etcétera, etcétera. Es decir que dar normas de interpretación, deroga el decreto 640 del 73, que era de agosto del 73, que fue una especie de unificación que se quiso hacer un poco curiosa, pero en el artículo 235, que simplemente lo estoy diciendo como un dato histórico, se agrega un texto que dice: exhórtase a los entes autónomos y servicios descentralizados a adoptar por decisión interna las normas del presente reglamento. Ustedes saben del curso del año pasado que los servicios descentralizados pueden aprobar reglamentos que ni la ley los puede modificar. Es algo, no vamos a entrar en ese tema porque ya lo dieron, pero los entes autónomos pueden aprobar reglamentos que la ley los puede modificar, pero el servicio centralizado es algo tan complejo que cuando demos recursos capaz que lo vemos. Pero acá lo que dice, exhorta hacia los entes autónomos, o sea, le dice, exhorta hacia todas las empresas públicas, o sea, les exhorto, les pedimos a adoptar las decisiones internas del presente, o sea, que dicten un acto administrativo copiando el decreto. Y luego dice algo muy curioso. El Poder Ejecutivo apreciará en ejercicio de sus poderes de contralor el modo como cumple la exhortación que precede. Eso siempre me llamó la atención, como diciendo, el presidente de la República va a estar atento a si ustedes hacen esto o no hacen. Si lo hacen, no pasa nada. Y si no lo hacen, en ejercicio de sus poderes de contralor, los artículos 190 y 191 que dicen que el Poder Ejecutivo podrá destituir a los directores de las empresas públicas si entienden que no se han adecuado a su... Claro, el presidente nunca destituyó a nadie, el presidente lo que hace lo llama por teléfono y dice, mira, eso habría que cambiarlo, porque pero que el artículo exista está bueno. Porque la Constitución no puede decir, el Poder Ejecutivo te va a llamar por teléfono y te va a retar. Eso no lo puede decir, lo puede hacer. Pero entonces el constituyente lo disfrazó diciendo, el Poder Ejecutivo podrá observar los actos de los directores de las empresas públicas que considere inconveniente, incluso podrá suspender su aplicación y comunicará a la Asamblea General, y la Asamblea General, bueno, todo un procedimiento que nunca se dio, pero que está bien que esté, y que en los hechos funciona con que el presidente llama al director y dice, mira, esto no corre. Pero ese artículo dice eso que es muy curioso. El Ejecutivo va a apreciar si ustedes lo hacen. Bueno, en esa apreciación que el Ejecutivo le dice, vamos a ver qué hacen, las empresas públicas, ¿qué hicieron? Hicieron lo que dijo el decreto. Vamos a aprobar un reglamento interno copiando el decreto. Entonces, con el correr de los años, esto del año 91, desde allá algunos años, todas las empresas públicas, todos los entes autónomos, todos los servicios centrales, con excepción del Banco Central, que no interesa a los efectos nuestros, que tiene por la particularidad de su actividad, con excepción de la Dirección General Impositiva, que es una dirección del Ministerio de Economía, que tiene una actividad muy especial también, y con excepción de la Dirección Nacional de Aduanas, que también por su especialidad hace un procedimiento muy particular, todas las empresas adoptaron el decreto 500. Y esas que yo le nombré, le hace Banco Central, Dirección General, Banco Central, que es un ente autónomo, Dirección General Impositiva, que es una dirección de economía, Dirección de Aduana, que es una dirección del Ministerio de Economía,
adoptaron el procedimiento 500 para parte de su funcionamiento, no todo. Pero a los efectos de este curso, lo importante es que para nosotros lo adoptaron todo. Mañana ustedes cuando se reciban y tengan un caso con el Banco Central o con la impositiva o con aduanas, sabiendo que son las únicas excepciones, va a decir, mira, por las dudas voy a ir puntualmente a la página del Banco Central a ver qué es lo particular que puede tener en esto. También con el correr del tiempo, los gobiernos departamentales, porque ¿cuál era el problema del decreto? Que el decreto, al ser una norma, un acto administrativo, un reglamento en este caso, del Poder Ejecutivo, no podía obligar, por una cuestión de la famosa pirámide de Kelsen, no era de Kelsen, pero fue el que la hizo conocida, a las demás empresas públicas a adoptar esta norma jurídica. Entonces, como bien dijo el decreto, los invitamos a que lo hagan. Después los gobiernos departamentales hicieron lo mismo. Dijeron, si esta gente ya lo hizo, esos 8 o 10 funcionarios del servicio civil, que fueron más o menos esa cantidad de personas que trabajaron, que saben, yo conocí a algunos de ellos, que dominan mucho el procedimiento administrativo, para si ellos lo hicieron, nosotros agarramos y lo copiamos. Entonces los gobiernos departamentales, por normas departamentales, copiaron el decreto 500 y le cambiaron alguna palabra para adaptarlo a su departamento. El Poder Judicial, y sobre todo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, empezó también a adoptar soluciones en base a lo que surgía del decreto 500, y ellos, el Poder Judicial y el Tribunal de lo Contencioso, se fundaba en el concepto de la doctrina generalmente admitida o la doctrina más recibida. Entonces decían, no, esto es la mejor doctrina, la que surge del decreto 500. Entonces, con el correr de los años, esa norma jurídica que empezó, yo diría, con mucha modestia, porque es un decreto, además fue el decreto, digamos, de ese año que se aprobó, es de septiembre del 91, fue el decreto número 500, o sea que ya había sido precedido de 499 decretos. Con el correr del tiempo, ese decreto se transformó en el decreto más importante del derecho uruguayo. Si ustedes dicen, bueno, ¿cuál es la ley más importante? Si me preguntan a mí, yo no sé decirle cuál es la ley más importante. Pero sí les digo cuál es el decreto. El decreto 500/91, porque ese decreto, primero, fue muy moderno para la época, colocó en el decreto los principios del procedimiento administrativo, algo muy curioso. Ustedes vean que el Código Contencioso Anulatorio, que es del año 25, copia los principios del decreto. Porque fue algo muy revolucionario, que en el año 91, cuando el mundo estaba en crisis, porque si ustedes dicen, ahora hay guerra acá, hay una guerra allá, ustedes tienen que pensar lo que era en el año 91, cuando la mitad del mundo socialista, que era el que había inventado la planificación, se derrumbó. Toda Europa se derrumbó. Y atrás del derrumbe, el derrumbe jurídico, porque además del derrumbe de hecho, y a empezar de nuevo y a empezar de cero, como empezaron y ahora está, para bien o para mal, están en otra época. Entonces, en ese momento, con la guerra de los Balcanes, la década del 90, con la necesidad de un procedimiento administrativo que era producto de una realidad que había en el mundo, en que había mucha planificación estatal, y como había mucha planificación estatal, había que regular todo, toda esa planificación se cae, y Uruguay ahí, haciendo la plancha entre todos esos líos, sale adelante con ese decreto. Profesor, ¿Sí?
Además, se estaba impulsando la política de desburocratización, de ahorrar trámites y hacer las cosas más simples, en definitiva, para las personas, para los administrados. Esa fue Exactamente. otra de las bases del decreto 500, hacer todo más simple, más económico, más rápido. Así es. Había incluso una oficina, ¿te acordás? De desburocratización. Se crea una oficina que la dirige un contador sayagués, un hombre que está grande pero está vivo aún. Que fue un poco el que lideró eso, Alberto Sayagués. Ahora me hiciste acordar con el comentario tuyo que es muy, muy oportuno. Entonces, ¿qué es lo que hace el Poder Ejecutivo? Aprueba el 500, el decreto, y en el visto, o sea, en la historia, explica un poco por qué hay que hacer ese decreto, que es muy breve y que dice, visto la conveniencia de proceder a la reforma del texto del decreto 640 del 73, que el 640 del 73 fue un decreto importante, pero que vino como a tratar de ordenar la cancha en el año 73, en agosto. Ustedes piensan que el golpe de Estado fue en junio del 73, o sea que un mes y medio después se trata de armar ahí un decreto que tenía muchas dificultades y muchos errores, digamos, pero que fue el antecedente más inmediato. Que si bien dicho cuerpo normativo significó un avance para las líneas, para las garantías del administrado y para el desarrollo del principio de la buena administración, es menester proceder a su actualización en virtud de la evolución natural del derecho positivo y las profundas transformaciones en el campo de la tecnología. Yo cada vez que leo esto de la tecnología, el decreto tiene algunos artículos que habla del papel florete, de cuántos centímetros tiene que tener el margen, que todo eso se imagina que ya no existe. Dice después que la aplicación del decreto 640, sin perjuicio de lo que haga, fue una causa para generar un importante movimiento de doctrina, porque fue así, empezó en la Facultad de Derecho, y aportes de jurisprudencia sobre la necesidad de hacer un procedimiento nuevo. En realidad el decreto es un código, pero no le pudieron poner código porque no fue al Parlamento. El Poder Ejecutivo ha definido claramente una política de desburocratización, lo que decía Gabriela, tendiente a eliminar trámites y formulismos innecesarios y a la simplicidad del funcionamiento administrativo en defensa de los derechos del administrado. Que por las razones expuestas, oportunamente se le encomendó a la Secretaría de la Presidencia de la República, a través del Programa Nacional de Desburocratización, PRONADE, donde estaba ese hombre, Alberto Sayagués, que a su vez lo que hizo Sayagués fue que se trajo 8 abogados del servicio civil y dijo, háganlo. Estaban en el mismo edificio, en el mismo piso incluso. Y bueno, considerando que el texto elaborado, además de dar satisfacción a las exigencias precedentes, tiene el mérito de poner especial énfasis en los principios generales del derecho administrativo. Esto en el año 91 fue un avance tremendo. Bueno, ustedes ahora dicen, ustedes dicen, es lógico que la administración sea imparcial. No, pero es escolar que la administración tiene que actuar con celeridad. Sí, es lógico y es escolar ahora. Pero antes no era así. Por eso la fama del empleado público, esa fama que tiene el empleado público de la función pública, que es mala, lenta, cara, todo eso que se le dice a la función pública, que se le dice y se le ha dicho siempre, es producto de muchos años que de alguna manera estaba justificado. El nuevo texto agilita y da flexibilidad al procedimiento, evitando la realización o exigencia de trámite, formulismo, bla, 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 bla. Bueno, y así sigue tratando de justificar. Ordena y busca dar claridad a las distintas soluciones impuestas por la normativa vigente en materia de peticiones y recursos administrativos, dentro de los límites impuestos para su eficacia normativa, y con el fin de facilitar la tramitación y resolución de los mismos con grado de certeza, etcétera, etcétera.
Al implantar un sistema de libre flujo de información entre las unidades y reparticiones de la administración, no solo elimina caducas formas de control sobre la misma y sobre los canales por los que fluye, sino que también por los mecanismos de interacción y de la retroalimentación, etcétera, etcétera. Ustedes piensen que en estos años no había internet. Es decir que si el Poder Ejecutivo en la década en el 90 se dio cuenta de lo que era antes, imagínense lo que era, porque ustedes vieron que hasta hoy con internet, con esto, con lo otro, con 50.000 adelantos, sigue teniendo su que ver el procedimiento administrativo. Entonces, con todos esos antecedentes, el presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, decreta, apruébase el procedimiento administrativo en general, principios generales, título único, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace este decreto? Crea dos procedimientos administrativos. El procedimiento que nosotros le decimos común, o sea que todos conocen, y un procedimiento especial que es el procedimiento disciplinario, que también tenía sus idas y venidas, sus altas y bajas. Entonces se trata en 200 artículos de reglamentar minuciosamente todo el procedimiento. Entonces nosotros en este decreto tenemos el procedimiento, curiosamente el decreto no define el procedimiento administrativo, define el procedimiento disciplinario, por allá por el final del decreto. Entonces dice lo que es un procedimiento disciplinario y nosotros, cambiándole dos palabras al procedimiento disciplinario, definimos el procedimiento administrativo. Pero crea el procedimiento administrativo, crea el procedimiento disciplinario y hace algo que está muy bien. Lo que está bien, no está mal copiarlo. Uno queda mal si copia un examen, póngale, ¿no? Profe, pero el procedimiento administrativo especial, si no hay una norma, si ante ausencia de norma se rige por el decreto 500, ¿no? El procedimiento administrativo es el decreto 500. El decreto 500 es el procedimiento administrativo. Pero el especial ante normas presas se rige por el decreto 500. Los procedimientos especiales, que son muy pocos, tienen como, o sea, si hay alguna laguna hay que ir al procedimiento al 500. O sea, el 500 es una especie de Biblia para el procedimiento administrativo. Porque primero que regula todo el procedimiento administrativo y disciplinario. Segundo, que todas las empresas públicas lo copiaron y lo incorporaron al derecho interno de ellas. Todos los gobiernos departamentales lo copiaron. Y los órganos constitucionales, el Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, el Tribunal de los Contenciosos Administrativos, el Poder Legislativo y el Poder Judicial lo copiaron también. Entonces soy un funcionario del Poder Legislativo, no sé, el portero, el chofer, el ujier de cámara, un funcionario del Tribunal de Cuentas. Todos esos se van a regir por el procedimiento administrativo disciplinario del decreto 500. Y en lo que respecta al procedimiento administrativo de todo su accionar, se va a regir también por este decreto, porque el decreto lo que hace es dar los principios. Y después lo que hace el decreto, como yo te decía que copiar no está mal, cuando algo está bien lo copia. Entonces ustedes van a ver que hay algunos artículos del decreto 500 que es una copia textual e íntegra de la Constitución. Si acá en la Constitución está bien escrito, ¿para qué me voy a poner a pensar cómo lo escribo? Entonces trajeron las normas de la Constitución aplicables al decreto y lo metieron en el decreto. Y después trajeron normas de naturaleza legislativa que estaban en leyes hoy derogadas por el Código Contencioso Anulatorio, vigentes hasta el 31 de enero, que estaban bien escritas. Entonces las colocaron en el decreto 500. Y esas normas que fueron derogadas de las leyes a los cuales el decreto copió, sobreviven porque están en el decreto. Se dejaron de estar en las leyes, pero sobreviven en el decreto.
Este decreto que nació en el 91 tuvo algunas modificaciones. Algunas modificaciones. El decreto 500 es como si fuera un código civil, dice Patricia. Sí, exactamente. El código civil es una obra monumental. Nosotros, con Luján, Ángel y Ismael, que nos hemos dedicado al derecho público, no sé, no le hemos dedicado tanto al Código Civil. Pero el Código Civil, por lo menos desde mi punto de vista, los códigos civiles, el Código Napoleónico, que claramente no lo escribió Napoleón, pero se lo encargó a gente que sabía mucho. Los grandes juristas latinoamericanos, Andrés Bello, Vélez Sarsfield, Tristán Narvaja, que era argentino, pero hizo toda su vida acá. El Código Civil regula todas las materias. Y los artículos están escritos de tal forma. Los grandes civilistas uruguayos, los grandes civilistas, decían que el Código Civil era inmodificable, porque era un código perfecto. Incluso decían, hay tantas cientos y cientos y miles de sentencias y libros y artículos y esto y lo otro, que dicen el 1224 o el 1213, que ya los artículos no se pueden ni cambiar de número. Pues si modificás el Código Civil y le cambiás de número en artículos, se derrumban 800.000 archivos. Entonces, al Código Civil algún día habría que hacerle un homenaje. En la circunstancia en que fue escrito, en la época de Venancio Flores, cuando Uruguay estaba en guerra, por una persona, con una pluma, un farol y 2 libros. No había internet, no había biblioteca, no había nada. Sin embargo, ustedes ven el artículo que habla de la ausencia. A los ojos de la ley el ausente ni está vivo ni está muerto. Toca probar al que esté vivo su existencia y toca probar al que esté muerto su defunción. Es una poesía ese artículo. Y así hay una cantidad de artículos que si uno los lee son extraordinarios. Por lo tanto, el Código Civil algún día, creo que nunca va a suceder, pero habría que buscar la fecha y decir, bueno, hay que hacer un homenaje al Código Civil. La gente va a preferir ir a ver a Lali Espósito que al homenaje al Código Civil, pero que sea que quede un registro ahí de que se hizo, bueno, un homenaje al Código Civil. Sí, sí, no, se han hecho muchas revisiones. Todo el tema de los derechos civiles de la mujer se cambiaron. La ley del año 47 y 48, derechos civiles de la mujer, la separación de bienes, las causales del divorcio, la mayoría de edad, ¿no? Ha habido cambios, pero lo medular, toda la parte exactamente. Pero no se cambiaron los artículos de número. Y se ha modernizado claramente, no podés estar. Yo tuve un código civil acá, mire que se lo voy a mostrar ya que estamos. El código civil. Todos tenemos el código civil de Barreiro y Ramos. Yo tengo este código civil que mire lo que dice, qué curioso. Código Civil, República Oriental del Uruguay. Esmeradamente corregido y anotado por Justino Jiménez de Arecha. De la empresa Barreiro y Ramos del año 1894. Ahí ustedes no lo van a ver, pero por ahí debe decir 1894. Entonces, claro, entonces acá tengo todo anotadito, los artículos, 1894. O sea que en 1994 cumplió 100 años y ahora tiene 130 años.
Y cuando yo estudiaba en el año 80 era lo mismo que ese código, tenía pocas modificaciones. Y bueno, y es una obra extraordinaria. No sé, por la sencillez de sus artículos, ¿no? El arrendamiento comercial es un contrato por el cual una de las partes se obliga mediante un precio que la otra debe pagarle a proporcionarle a ésta durante cierto tiempo el uso y el goce de una cosa mueble o inmueble, o prestarle sus servicios, o hacer por su cuenta una obra determinada. Es una definición extraordinaria. Después viene la ley de arrendamiento, que 5 años para el comercio, tanto para el rural, 1 año con desalojo, Pero después lo que han hecho han ido retocando lo que ya estaba. Por eso es un libro tan importante, por lo menos desde mi punto de vista. Pero volvamos a lo nuestro. El artículo 1 del decreto dice: las disposiciones de este decreto alcanzan al procedimiento administrativo común, desenvuelto en la actividad de los órganos de la administración central, y a los procedimientos especiales en cuanto condigan con su naturaleza. Y ahí es lo que yo le decía, el procedimiento de la impositiva, aduana, Banco Central. O sea, si hay alguna especialidad, usted, cada uno, que lo apunte, pero la columna vertebral será este. Y después tiene ese artículo 2 que es tan importante, que es el que habla de los principios generales, que fue la primera norma que incluyó los principios generales a texto expreso, porque los principios generales ustedes lo han visto desde que entraron a la facultad y lo vieron con nosotros ahora, con el primer día de clase. Los principios generales del derecho, ¿no? La Constitución. Artículo 332, se acudirá a los principios generales del derecho. El propio decreto, en el último artículo, se acudirá a los principios generales del derecho. El artículo 14 o 15, no recuerdo, del Código Civil, se acudirá, dijo Narvaja, a los principios generales, o sea, principios generales del derecho están por todos lados. Nunca nadie sabía, bueno, ¿y dónde están? Todo el mundo habla, pero ¿dónde están? Hasta que Alberto Ramón Real, un gran profesor de Derecho Constitucional, escribió un libro, un artículo, una revista muy importante que se llama Los Principios Generales del Derecho en la Constitución Uruguaya. Y él hizo como una investigación muy buena, insuperada hasta hoy, es decir, nadie más la hizo después de él, y encontró los principios generales del derecho, que son conceptos jurídicos indeterminados que no hay ningún artículo que diga, es un principio general del derecho. Hay que descubrirlos. Entonces, este decreto dice: la administración pública deberá servir con objetividad los intereses generales, con sometimiento al derecho y actuar de acuerdo a los siguientes principios generales. Y estos principios generales se aplican en el Uruguay. Ustedes piensen lo que yo les he dicho en otras reuniones. Nosotros estudiamos acción de nulidad y estudiamos recursos y estudiamos todo y podemos llegar a pensar que el Estado uruguayo es un caos, pero no es un caos. El Estado uruguayo en su altísimo porcentaje funciona bien. La excepción es que funcione mal. Desde el punto de vista del funcionamiento administrativo, no tiene que ver con lo que el Estado hace, ¿no? Si en el pasaporte hay que poner nacionalidad o no, es lo de menos para el curso nuestro. Lo importante es que se haga un pasaporte, es decir, nosotros estudiamos el procedimiento. Y el Estado uruguayo es un Estado desde hace muchos años que se podrá estar en desacuerdo con cómo resuelve un tema, pero eso, si acá somos 112, hay 112 opiniones. Pero los procedimientos se hacen generalmente bien. Es excepcional el apartamiento de un procedimiento. Porque ustedes imaginan que todo lo que hace el Estado uruguayo, todo lo que hace, lo hace por un procedimiento administrativo. Aunque no nos demos cuenta.
yo en las reuniones anteriores he dicho, nadie va a tramitar una partida de nacimiento y le dice, no sé, voy a tramitar un procedimiento administrativo mediante una petición al registro de Estado Civil para que me dé una partida de nacimiento. Dice, ya saca una partida de nacimiento, ¿no? O entra a la computadora y la piden. Pero aún por la computadora es un procedimiento. Entonces, las decenas y decenas y decenas, centenas de procedimientos administrativos que se hacen al cabo de un día en todas las intendencias, en Antel, cada vez que uno pide un teléfono es un procedimiento administrativo, un contador de UTE, un contador de agua, no sé, cualquier trámite que uno haga es un procedimiento administrativo y todo funciona. Es decir, de 10.000 personas que le dan la libreta de conducir, a 2 no se la dan. No sé, de 5.000 personas, a todo el mundo le dan la cédula. Es rarísimo. Todos son procedimientos administrativos. Entonces, lo que hace esto es para esas excepciones en el cual el Estado se aparta del procedimiento o no cumple con el procedimiento, que hay casos, que hay muchos casos. Para eso están todas estas herramientas, los recursos, la acción de nulidad, el procedimiento administrativo, el amparo, todo lo que nosotros estudiamos. Pero tenemos que pensar que es un país que en general es ordenado en sus procesos internos. Hay decenas y decenas de licitaciones. Uno podrá discrepar con a quién se le termina adjudicando la obra, pero el procedimiento se hace. Y eso es lo que yo le quería comentar. Entonces, este artículo segundo baja a tierra los principios generales del derecho que deben regir el procedimiento administrativo. Y los artículos siguientes, por lo menos algunos de ellos, no todos, desarrollan cada uno de esos principios generales que están en el artículo 2. Entonces, ¿cuáles son esos? Nosotros en el curso con Luján y con Ángel y con Ismael le damos importancia a este tema, de repente más que al habeas corpus o más que al amparo, porque ustedes en el ejercicio de su profesión, si son abogados de la administración, van a tener decenas de procedimientos administrativos. Si son abogados fuera de la administración, otro tanto. Si son docentes, bueno, lo van a tener que aplicar y enseñar. Si están en la fiscalía o en el Poder Judicial, siempre, dejando de lado el procedimiento procesal, van a tener procedimiento administrativo. Y del correcto funcionamiento de un procedimiento administrativo, del procedimiento emergen los recursos, emergen la acción de nulidad, o sea que en algún momento el procedimiento siempre está presente. Y ustedes tienen que pensar que como antiguamente se decía, no sé si ahora se dice, pero cuando yo era estudiante me acuerdo que nos decían, los jueces hablan en la sentencia, ¿no? Entonces, ¿qué opina un juez si en el partido Peñarol y Racing fue penal o no fue penal? Bueno, ahí el juez va a decir, sí, fue penal o no fue penal. O sea, que lo que los jueces dicen en su vida privada, salí de ahí. Sí. Tengo un gato que me raya un sillón de cuero y me lo va a terminar rompiendo. Pero siempre se dice, los jueces, desde el punto de vista jurídico, ¿usted qué opina? No, yo no opino. Yo hablo en la sentencia. Entonces, si toca resolver esta acción, ¿qué opinan los ministros del Tribunal de lo Contencioso sobre el sumario de Pedrito que está y el ministro dice, no, yo no opino. Yo hablo en la sentencia. Entonces, la administración habla en sus actos administrativos. Y ustedes piensen que el acto administrativo, que ya lo tienen, ya lo definieron todo en el curso anterior al nuestro, Derecho Público, Derecho Administrativo, Derecho Público 2, cada vez que la administración se expresa en función administrativa mediante un acto administrativo. Y el Poder Ejecutivo no puede emitir una sentencia, o sea, no tiene función jurisdiccional, tampoco tiene función legislativa.
Pero sin embargo el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen función administrativa. Cada vez que la Corte designa a un juez, hace un ascenso, no da un ascenso, nombra un juez de feria, un traslado, siempre funciona administrativa. Entonces la manera de expresarse la administración, otorgada una libreta de conducir, una cédula, un pasaporte, un permiso de menor, lo que fuera, todos son actos administrativos. Por lo tanto, el acto administrativo nace, o sea, existe, ve la luz con Z, porque el Estado lo dicta o porque nosotros provocamos que lo dicte. Nosotros podemos provocar al Estado con una actitud nuestra, mediante una petición, para que el Estado se pronuncie mediante un acto administrativo. Entonces los actos administrativos tienen dos formas de nacer, diría yo. O porque el Estado los necesita y los dicta, o porque nosotros los necesitamos